Nuevamente bienvenidos. Vamos a ver la continuación de lo que son el proteo gases ideales, ¿no? Según la teoría cinética molecular. Desempeños son los mismos de la clase pasada, ¿no? Tenemos que encontrar los factores, ¿no? Las características de un gas ideal. Y para ello hoy hemos tomado ciertas consideraciones. ¿Quién recuerda un poquito de la clase pasada? ¿Qué características tenía? A los que recuerdan me pueden ir diciendo qué características tenía este gas cuando había en el simulador. ¿Alguien recuerda? De que cuando estaba cerrado en algo tenía moléculas y es que si era gaseoso era esparcido, casi ni se veía, no como el sólido y el líquido de las moléculas, Se movían a grandes velocidades, ¿no? ¿Y cómo eran los choques a entre una los gran gases? velocidad. ¿Cómo eran los choques? Porque chocaban con la pared, ¿recuerdan? Chocaban y eso hacía la presión. ¿Cómo eran esos choques? Claro, ¿Era un choque en el cual se quedaba pegada la molécula o rebotaba la molécula? Esos choques hacían rebotaba, los plásticos y lo que se llama Rebotaba la elásticos. molécula. rebotaban. Rebotaban, ¿no? Entonces, si el plástico es cuando se queda adherido y el elástico cuando rebota, ¿qué tipo de choque sería? Cuando la plastilina tú lo pones sobre la pared se queda pegado. O bueno, antes había algo que se llama pegaloco, se queda pegado ahí adherido. Eso es plástico. Pero cuando rebota como la pelotita de jazz, si es que es un choque elástico. ¿Qué tipo de choque serían de las moléculas? Entonces sería también choque elástico, con lo que si es que rebota. Correcto, choques elásticos. Muy bien. Ha participado Marcos. Una señorita también participó. ¿Me puede decir el apellido, por favor? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Gracias. Entonces tenemos ahí los choques elásticos, ¿no? ¿Qué más consideramos? Bueno, que las partículas eran bien pequeñitas, ¿no? O sea que su masa en forma individual era despreciable. En grupo sí se le consideraba, pero en forma individual era despreciable. Se llama masa puntual, ¿correcto? Conservación de la energía, bueno, ciertas consideraciones que tiene en este caso de la teoría cinética molecular, ¿no? Que es parte del ideal, de parte de lo que es ideal. Eso también se estudia en química, pero esta es la parte previa antes de ver los principios de termodinámica. ¿Ya? Porque en física también se ve termodinámica y tenemos que saber cuáles son las características, la variable de estado, tenemos de presión, volumen, temperatura, que se usan, ¿no? Que se usan en estos procesos termodinámicos. Bien. Bueno, las preguntas, las mismas, esto lo hicimos ya en la clase pasada, así que no lo voy a tocar. Eso también ya es lo que les acabo de comentar y que ustedes me estaban viendo con la retroalimentación, ¿no? El número de moléculas, son varias moléculas que tenemos, son masas puntuales, leyes de movimiento de Newton, las colisiones son elásticas, choques elásticos que hemos estado conversando. Las fuerzas entre ellas son despreciables. O sea, por la ley de gravitación, si el cuerpo tiene masa, debe haber atracción. ¿Correcto? Debe haber atracción. Entonces, entre ustedes y los cuerpos que están acostados, ustedes se atraen. Pero como la Tierra tiene una masa mayor, entonces estamos pegados a la Tierra literalmente. Y no se nota ese tipo de acciones. En el caso de moléculas que son partículas muy chiquititas, pues se desprecia ese tipo de atracción entre las partículas y se parte de la consideración del modelo molecular, ¿no? El gas debe considerarse como una sustancia pura, o sea, no hay una mezcla, no hay ahí varias sustancias, no. Un solo tipo de sustancia y eso es lo que consideramos nosotros para este tipo de trabajo. Acá nuevamente se está viendo la teoría cinética, lo que hemos visto hace un momento. Su movimiento es al azar, ustedes han visto, ¿no? Movimiento browniano, ¿no? Movimiento al azar. O sea, no tenemos una dirección fija de cómo se va a mover la molécula. Es un movimiento caótico en el caso de los gases, ¿ya? Sí, más o menos en algunos tramos podemos considerarlo, por eso dice la ley de Newton, ¿no? Si no hay fuerza que lo vaya a modificar su movimiento, la primera ley de Newton debe seguir con su condición, ¿no? En este caso con velocidad constante, ¿no? Se supone, con velocidad constante. Por eso es que hay ciertas consideraciones a esa molécula, que no es lo real, ¿no? Lo real es que sí, pues debe haber interacciones, ¿no? Y debe cambiar sus velocidades, pero asumimos de que no, es constante por esos tramos y línea recta, ¿no? Esa parte sí también, en esos tramos se consideran líneas rectas. Y bueno, tenemos acá las moléculas chocan, hay funciones elásticas, bueno, repitiendo nuevamente lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Bien, acá vimos el simulador, no sé si ustedes se acuerdan, ahí estaba el simulador. Y este simulador tocamos algunos puntos importantes, a los cuales a tres de ellas llamamos variables de estado. ¿Me pueden decir cuáles eran esas tres variables de estado? Acá tenemos cuatro variables, de esos cuatro solo tres son variables de estado. ¿Quién me puede decir cuáles son esas variables de estado? El volumen, temperatura y la presión. El volumen, la temperatura y la presión. La cantidad de sustancia lo consideramos, sí, lo es importante, también es importante, pero no se considera como una variable de estado.
esas tres tenemos que tener presentes para los ejercicios, no se deben olvidar de eso, ¿ya? El caso de Boyle, ya vamos directamente a los que comenzaron a trabajar procesos restringidos. Se llama procesos restringidos porque la cantidad de sustancia es constante, o sea, las moles es constante. Y en química ustedes lo ven con una ecuación que se llama Pau igual a ratón. Seguramente el profesor de química ya les enseñó, la profesora, perdón, de química. De repente ya les enseñó en gases, ¿no? Pau igual a ratón. O si no, lo van a ver el próximo año como profesor Zorrillo. ¿Sí? Lo van a ver, lo van a ver. ¿Ya? Pero en este caso la cantidad de moles consideramos que es una constante, un proceso restringido, ¿no? Y ahí tenemos nosotros que en este caso es inversamente proporcional, ¿no? Si la temperatura es una constante y la cantidad de moles también, en este caso sale esta gráfica que obtuvo un Boyle y Mariotte, ¿correcto? En la cual a medida que aumenta la presión, pues disminuye el volumen y viceversa, ¿no? Si aumentamos el volumen, disminuye la presión para una misma cantidad de gas contenida en un recipiente a temperatura constante. Bien, acá tenemos el ejercicio, por ejemplo, este es un sistema émbolo-pistón. Émbolo es la parte de la cavidad, ¿no? El pistoncito es lo que está subiendo y puede subir y bajar, tipo la jeringa, ¿no? Entonces acá tenemos que si la temperatura es constante, pues a medida que incrementamos la presión, el volumen se reduce, ¿no? Si aumenta la presión, el otro disminuye. Son magnitudes inversamente proporcionales, se dice. Si una aumenta, la otra disminuye y viceversa, ¿no? Si esta disminuye, la otra debe aumentar. Eso tenemos que acordarnos para la resolución de ejercicios, ¿ya? Ahí está la constante, presión 1, volumen 1 igual a presión 2, volumen 2. La gráfica es una hipérbole equilátera, ¿correcto? Lo que hemos observado acá, miren esto de acá. Sería interesante que, como les digo, tengan el Excel. Si tuviesen el Excel acostadito, podemos poner estos puntos y podemos ver esta gráfica, ¿no? Entonces, ese tipo de gráficas son gráficas que podríamos tener en forma experimental. Bien, el ejercicio que habíamos visto también, ¿no? Reemplazamos acá, tienes una presión, al inicio es 10 a la quinta, correcto, 30 pascales, volumen 1 es 5 litros, correcto, y el caso de la presión 2 sabemos que es 1,8 por 10 a la quinta pascales y nos piden cuánto vale ese volumen 2, ¿no? Entonces, aplicamos la relación de presión 1 volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Esa relación de ahí despejamos cuánto vale el volumen 2, ¿no? Y obtendríamos esta relación de ahí. Que para los ejercicios recuerda bastante esta, en general para procesos restringidos, cualquier proceso restringido se usa bastante esta relación, PBT, ¿no? Algunos le llaman pavito, ¿no? Pones PB1, PBT1 igual a PBT2, ¿no? Y de acuerdo al tipo de proceso ya tú vas eliminando alguna de las variables, ¿no? Ya que se convierten en constantes. Por ejemplo, si la presión es constante, se elimina y nos quedaría B1 entre T1, ¿no? B2 entre T2. En este caso, temperatura es constante, ¿no? Boyle, ¿no? La ley de Boyle, ley de Boyle, temperatura constante. Eliminas la temperatura, eliminas las temperaturas y te quedas con lo de arriba, que es lo que hemos estado trabajando. Dicen, por ejemplo, la ley de Charles, ¿no? Charles, presión constante. Entonces, presión se elimina y te queda B1, T1, B2. Esto es lo principal que debemos recorrer en proceso restringido. Si te acuerdas de esto, salen todas las relaciones de los demás científicos que han hecho. Solamente eliminas una de las variables porque se convierten en constantes. Eso sería lo más recomendable, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, Charles que te estaba comentando. En el caso de Charles, la presión es constante. O sea, le vamos a eliminar presión del proceso restringido. La gráfica es una línea recta, como observamos acá. Correcto, y acá tenemos el experimento, ¿no? Entonces, B entre T constante. Si les había hecho hace un ratito, aplicamos igual pavito, PBT, correcto, igual a PBT. Y como nos dice que la presión es constante, ¿ya? En este caso el científico ve la presión constante. Charles ve que la presión es constante, se elimina el P y nos queda B1T1 igual a B2T2, ¿no? Que es lo que está poniéndose. A partir del anterior ya sale cualquiera de los procesos que tenemos restringidos con los científicos, ¿no? En este caso con los tres. Ahí está. Muy bien. Y vemos ahora a Gay-Lussac, ¿no? En el caso de Gay-Lussac, él pues consideró que el volumen era constante, ¿no? Entonces, si reemplazamos en la que hemos visto nosotros de Pavito, PV1, ¿no? P1, B1, T1, ¿correcto? Igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Si nos dice que el volumen es constante, es decir, que el volumen no varía, se podría simplificar. Entonces nos queda que la presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Y ese sería el proceso, la fórmula para este proceso restringido, ¿no?
Entonces vamos a ver acá, justo acá, mira, presión entre temperatura, ¿no? Presión entre temperatura y resuelve de esta manera, ¿no? Simplemente multiplica un cruz y ya puedes resolver cualquier ejercicio. La gráfica es una línea recta, esto también se puede ver, como les digo, en Excel, se puede graficar datos experimentales. Y tendríamos acá, en todo caso, la relación, ¿no? Esa vendría a ser la solución. Este es un cuadro resumen de todos los procesos restringidos. Esto de acá, copienlo, captúrenlo, pongan en un lugar, no sé. Esto es importante, muy importante. Si ustedes recuerdan esto, van a poder hacer cualquier ejercicio de los procesos restringidos, ¿no? Primero recordar la forma general, ¿no? Que es pavito, o sea, P1, B1, T1, para cualquier proceso restringido, ¿ya? Y la otra es eliminar una de estas variables porque se convierten en constantes. En este caso, si es isotérmico, se elimina la temperatura. Se queda P por B constante. O sea, P1, B1 igual a presión 2, volumen 2. Lo que quiere decir PB constante. Isobárico, ¿no? Isobárico, la ley de Charles. La presión se elimina. Eliminamos presión y le queda volumen entre temperatura igual a una constante. Que quiere decir B1 entre T1 igual a B2 entre T2. Eso se va a eliminar. Y el proceso isocórico o isométrico. En este caso se elimina el volumen. Se va a volumen y te queda presión entre temperatura igual a una constante. Facilito. Súper fácil. Súper sencillo. Muy bien. Ajá. Muy bien. Por acá también tengo una participación de su compañera. Muy bien. Recuerden que el símbolo de temperatura es una T mayúscula. Cuando ponemos como variable. Si ponemos una T minúscula en física, eso indica tiempo. Entonces, para poder más o menos darle características, ¿no? Para no confundirnos después si encontramos ese tipo de variables, ¿ya? Muy bien. Merecería también que tengan su camarita, señorita Angelina, pero muy bien, lo felicito, está participando. Muy bien. Ya. Entonces, este cuadrito, como le digo, es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita, así que si ese cuadrito lo pueden por ahí tener para los ejercicios sería excelente. Cópienlo o, como le digo, pónganlo como una imagen de costado para resolver cada ejercicio que tenemos luego, ¿ya? Que lo vamos a necesitar. Ya lo tienen, ¿no? ¿Sí? ¿Lo tienen este cuadrito? Ya, pues es un cuadrito de resumen de todo. Perfecto. Entonces eso está, ya podemos hacer los ejercicios. Bien, entonces vamos con el primer ejercicio, porque la parte teórica ya lo vimos la clase pasada. Vamos a los ejercicios encima, la práctica, ¿no? Vamos a hacer primero solo procesos restringidos en general. O sea, ¿qué pasa si es un proceso restringido? O sea, no me dicen que la presión es constante, temperatura constante, o no constante. No, solamente proceso restringido. Eso quiere decir que las moles deben ser constantes. A esta ecuación se llama también ecuación general. A ver, PBT, ¿no? Pedito, ponemos acá PBT1, así acá. Eso sí, no se vayan a olvidar que la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿ya? O sea, tiene que ser absoluta, no le vayan a poner Celsius. No sé, Sumarle 273. 273. Sí, no se vayan a olvidar de eso porque es un error común. A veces, por hacerlo rápido, ponen solamente la temperatura y ahí es donde cometen el error en la solución del ejercicio. Bien, nos dan condiciones iniciales. Es un gas ideal a una temperatura T. No me dicen qué temperatura es, no tiene temperatura T, vamos a tomar temperatura T. ¿Ya? Condición inicial, ¿no? T1 vale T. ¿Qué más? El volumen V. Ya, ponen volumen 1 V. Y la presión inicial P. No me dicen cuánto vale. Es P. Este es el estado termodinámico 1. Esto se llama condición, por eso se llama condición de estado. Es estado termodinámico 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese estado? Está cambiando de estado. Yo me acuerdo que antes en el Facebook decían, ¿cuál es mi estado? Estoy alegre, estoy feliz, estoy triste, regresé con mi enamorada. Bueno, son condiciones de estado, ¿no? Pero ese estado cambia pues, con el tiempo, ¿no? Igual es un estado termodinámico, está cambiando. La temperatura 2 dice que ahora es 2T, ¿no? Dice su temperatura a 2T, ahora vale 2 veces la inicial. Luego dice, su presión varía, si varía su presión a 4P, su presión ahora es 4P. 4P. ¿Ya? Nos dice cuál es el nuevo volumen. El volumen 2 no se conoce, es el interrogante. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, simplemente reemplazamos. En vez de poner pavito acá 1, le pones PBT, ¿no? PBT. Y acá, de acá pondríamos presión 2, que es 4 veces la presión inicial. Nos dice le ponemos 4P. Por eso le ponemos 4P. Por la incógnita. Por la incógnita, en este caso volumen 2. Muy bien, excelente señorita. ¿Quién es? Este apellido, por favor. Eri. Sobre 2T. Sobre 2T, ¿no? Fácil. Por ahí Sí. pueden exponer por el chat. Ah, ya lo hizo ya la señorita
Muy bien, por el chat también lo han resuelto, ya me están dando la respuesta. Perfecto. Entonces ahí simplificamos. Bien fácil este tema, es súper sencillo, chicos, de que no tienen por qué complicarse. Mira, P con B, P se puede eliminar, P con T se elimina. Y de acá que obtenemos, a ver, sacamos cuarta, mitad, mitad te quedaría 2 por acá y mitad te queda 1. Como lo que queremos es este valor, este 2 que está acá multiplicando pasaría a otro miembro a dividir. Entonces, el volumen 2 que estamos buscando nosotros, ese 2 no es que está multiplicando, ese 2 es su índice, lo que está en la condición 2, en el estado 2. Eso es lo que quiere decir ese número 2 abajo. Tú tendrías ahí un medio, este 2 sí está pasando como número, a dividir un medio, o v entre 2, como quieras colocarlo, es igual, o le pones un medio, o le pones v sobre 2. Pero un medio lo podemos poner con forma decimal también, ¿no? Es la mitad de un sol. A ver, la mitad de un sol, ¿cuánto es? Tendríamos 0,5. 0,5. y ya está. Eso sería todo. Así de fácil la respuesta, ¿no? Entonces no está nada complicado. Este tema no es difícil, chicos. Es súper fácil para poder resolverlo. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Eh, ya. Solo el hecho de tener la cámara prendida y estar ahí atentos, yo también lo estoy considerando, ¿ah? Y si preguntan, aún más, ¿ya? O sea que, por ejemplo, acá yo veo a Marcos, veo a Gabriel, pero no veo a los demás. Sasha tiene cámara y no la veo. Perry también está viendo por acá. Veo también a Piero. Pero pregunten, ¿ah? Pregunten o en todo caso participen para ponerle una mayor nota todavía, ¿no? Antes preguntaba bastante, Piero, no sé qué ha pasado ahora, Piero. Pregunta o en todo caso participen, ¿ya? Por acá tengo a Matías, tengo a Fabián. Vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿ya? Espero que ahí participen la mayoría. Si no pueden, post micro, traten de participar con el chat, ¿ya? ¿Ya, chicos? Traten de participar con el chat. Por el chat también me están enviando respuestas. Listo. Bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Está súper fácil, como les digo. Está súper sencillo. Todos lo pueden hacer, ¿ya? Tienen ustedes a la mano calculadora, tienen ahí. Todo está en la computadora, está todo. ¿Sí? Pueden tranquilamente hacer el ejercicio. A ver, tenemos ahora nuevamente otro caso. ¿Qué vamos a aplicar? Todos los casos de proceso restringido, ponle pavito. No te das problema. Ponle P1, B1, temperatura 1. Y a este le pones presión 2, volumen 2, temperatura 2. Ya de ahí si es isotérmico, isobárico, isopórico o isométrico, lo eliminas. Es la ley de Charles, de Boyle, eliminas. Pero esa es la base. Haces esto y de ahí simplifica lo que tú necesitas. En este caso no me dicen que no hay ningún proceso, un proceso restringido adicional. O sea, solamente es un proceso restringido. No estoy, no es un proceso térmico, ni isobárico, ni isobórico, ni me dan ninguna ley. Entonces se supone que todas tengo que usar. Se supone. Y si no te dan, se supone que esa variable que está faltando es constante. Ojo. Ya, a ver, por ahí ya tengo una respuesta. A ver, vamos a ver, en todo caso vamos a reemplazar. A ver, vamos a ver acá. La presión 1, ¿cuánto sería? Me han de dato la presión 1, no es. Si se multiplica el volumen. Un átomo de presión. Sí me dan, ¿no? Una atmósfera, ¿no? Excelente. ATM no es átomos, ¿ah? Es Ah, atmósfera. una No, está atmósfera, bien. perdón. No se preocupen, está bien. Yo también la primera vez que vi trabajando con los chicos, sí, siempre es un error común que ponen ATM, piensan que es ese átomo, porque trabajamos con átomos en química, ¿no? Pero en presión hemos visto pascales, hemos visto milímetro de mercurio y ahora una nueva unidad que es esta de acá, que es ATM, que se llama atmósferas. No hay problema, no hay problema. Por ello, toda pregunta, participación, para mí es, todo esto contabilizando. Entonces, a medida que ustedes participan, porque los errores también se aprenden, chicos, así que no tomen eso a mal. Si ustedes se equivocan, no, que está mal, no le das caso al compañero o compañera de repente que a veces quiere decir por qué participas y a veces sale un error. No, ahí se aprende. Imagínense ustedes las computadoras que tenemos en este momento, ¿cuántos intentos habrá sido? Edison, para conseguir la bombilla, pues más de 1000 veces, ¿no? Él dijo 1000 formas encontré 1000 formas de cómo no prender la bombilla. Si a la primera se hubiera desanimado, no tendríamos en este momento la forma de electrificación que tenemos ahora. Entonces, sí, practiquen, se equivocan y aprendemos de ese error. Hay que ver dónde está la falla.
Eh, el volumen en este caso nos dice que es 400 mililitros. Debe estar en litros el volumen, ¿ya? Pero como estamos trabajando con procesos restringidos, o sea que el volumen también está al otro lado, entonces basta que esté en un lado esta unidad y al otro la misma unidad. O sea, que si acá está en mililitros, al otro lado también tengo que ponerlo en mililitros. Si a la izquierda lo pongo en litros, al otro miembro también tiene que estar en litros. Excepto la temperatura. La temperatura sí tiene que estar en Kelvin en forma obligatoria. Y tenemos acá que esta temperatura inicial nos dan de dato que es ¿cuánto? 27, ¿no? Pero ya hemos dicho que no puede estar en Celsius. Tenemos que sumarle a esta temperatura 273. Siempre 300. y eso nos daría 300. Correcto. Muy bien, 300K. 300 Kelvin. Ya, eso de ahí tenemos que tenerlo siempre presente, porque si vuelvo a repetir, también otro error clásico es de que se confunden y lo dejan en Celsius. La presión 2 es lo que nos piden, ¿me parece? Ah, no, si nos dan, ¿no? A ver, si se cuadruplica el volumen, dice, igual presión. Eso quiere decir que la presión permanece constante. Es un proceso isobárico, presión constante. Ya puedo ir eliminando la presión. El volumen dice que se cuadruplica. A ver, cuadruplica el volumen. Eso también puedes ponerlo como 4 veces V1. Si quieren, lo dejamos multiplicado. 4 por 400. ¿Ya? ¿Listo? Y nos piden la nueva temperatura. Ya está. ¿Cuál es la nueva temperatura? Entonces, como ya hay presión, si quieres reemplazas el 1 también, ¿no? Como dice que es el mismo, o lo puedes eliminar, ya tú escoges. Reemplazamos y tendríamos de que el volumen 1 entre temperatura 1 debe ser igual al volumen 2 entre temperatura 2. Súper fácil. Volumen 1, 400. Temperatura 1, 300. Volumen 2, en este caso es 4 veces 400. Por eso le digo que no era importante el 400 porque al final lo podemos eliminar. Entre temperatura 2 que no conocemos. Si acá multiplicamos en diagonal, nos quedaría que esa temperatura 2 sería igual a 4 por 300, y eso nos da 1200. 1200. 1200. Como está en Kelvin, lo marcamos nomás, ¿no? Porque el primero es K. Pero si no estuviera en Kelvin, tendríamos que restarle 273 para pasarlo a Celsius, lo contrario, ¿no? Porque ahora no están en Kelvin. Muy bien. Excelente, estoy en el chat también. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Por qué se tiene que de 400 ml? Puede dividirse entre 1000, puede dividirse entre 1000 para tener litros. ¿Me escuchan? Sí. Puede dividirse entre 1000 para tener litros, no hay ningún problema, pero como estamos trabajando con comparaciones de la misma unidad, entonces se puede ¿Ya? eliminar, excepto la temperatura. En esta temperatura sí no podemos hacer eso, porque la temperatura se le tiene que sumar. Si se multiplicase por un número para convertir, no había problema. Pero como se suma, sí tenemos que pasarlo a Kelvin. Pero lo demás no, puede Ah, estar, ya, profe. puede estar en la misma unidad, o sea, puede estar en litros, puede estar en centímetros cúbicos, puede estar de repente en otra unidad de volumen. O sea, Ah, ya, profe, gracias. siempre que las dos tengan la misma unidad, se pueden simplificar. En este caso. Pero si estamos trabajando con la ecuación universal de los gases ideales, que es Pavo-Ratón, que eso lo ven en química, en ese caso sí no hay que tener cuidado. Esa ecuación también la vamos a usar en física. Entonces le digo, este es un previo a termodinámica. En termodinámica ya vemos ahí también los mismos procesos, isobárico, isotérmico, isocórico, pero ya vemos el trabajo que realiza un gas. Pero si ustedes no saben conocer las variables de estado, o sea, los procesos restringidos, es un poco complicado llegar a ese punto. Primero tienen que dominar bien esto. ¿De acuerdo? Ya, hasta ahí no hay preguntas, ¿no? ¿Más preguntas no hay? ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Ya. Veamos este caso. A ver, dice, una botella de oxígeno contiene 10 litros de gas a 0 grados Celsius y a la presión de 2 pascales. ¿Qué presión ejerce cuando se calienta a 40 grados Celsius? Bueno, nos hablan de presión, correcto, nos hablan de presión y temperatura. ¿Qué creen que pasa con el volumen? Hablan de una botella de oxígeno. ¿Cambiará la botella Ese de sería el gas? volumen. Sí, el volumen inicial. ¿Pero ese volumen cambiará?
Cuando la tomas, sí, creo. A ver, ustedes han visto los balones que ahora necesitan de oxígeno las personas por el coronavirus, ¿no? Muchas personas que están en hospitales y están a veces en sus casas internados necesitan los balones de oxígeno. Esos balones de oxígeno son de color verde por lo general y son de acero. Una especie, vamos a decir que una especie como botella, en realidad son balones. Esos balones van a cambiar de tamaño, se van a hacer más grandes o se van a hacer más chiquitos. Si Se van a Se gastar, ¿no? van Se a van a sacrificar. gastar, se van a- no va a cambiar. Es igual que el gas que antes Es el existía. mismo tamaño, pero el contenido cambia cada vez que vayan usando. Exacto, muy bien. Gerardo Valderrama, ¿no? Sí, profe. Sí, eso es lo que acaba de decir Gerardo es cierto. Gerardo Valderrama. El contenido va a cambiar del gas, o sea, dentro del balón, pero el balón sigue siendo el mismo, no va a cambiar de tamaño, no se va a reducir ni se va a ampliar por el gas. Entonces, vamos a considerar que ese volumen es constante. ¿Ya? El volumen de recipiente. Ese volumen de recipiente no varía. Debo tenerlo en cuenta. Igual pasa con, en general, los volúmenes de los recipientes de acero, ¿no? Si tenemos el gas propano en casa, bueno, algunos ya tienen gas natural, ¿no? Pero antes, cuando se usaban los balones de gas en casa, pues esos balones que sean un poquito más anchos que los balones de oxígeno, no cambia su volumen. Su volumen de recipiente no va a cambiar. El recipiente, por más que tenga o no tenga gas, el volumen de ese acero era el mismo. Estamos. Entonces, en este caso, el volumen, no te lo dicen, pero se sobreentiende que ese volumen debe ser constante. Por eso que no te dan el dato de incremento de volumen. Ahora, si nos dicen un cilindro pistón, el cilindro pistón sí varía el volumen, porque es una especie de jeringa, ¿correcto? O sea, tenemos que tener en cuenta eso. Está implícito en el ejercicio. El volumen no cambia, entonces por acá podemos eliminar con confianza el volumen. Ese volumen no lo vamos a necesitar porque va a ser constante. Eh, Salvo que te llegue el ejercicio que cambie de volumen, ¿no? Temperatura es cero. Si es cero temperatura, ¿qué pondríamos? A ver, si es cero temperatura le ponemos más 273, ¿no? Le ponemos 273. Sí. Presión 1 nos dicen que es 2 pascales. 2 pascales. ¿Ya? Ahora, ¿qué presión ejerce cuando se calienta 40? Presión, vamos a ponerle 2. Temperatura 2 es esto más 273, ¿no? Hay que sumarle. Ahí si me ayudan con la calculadora, ¿correcto? Entonces por acá tendríamos Sale 300, en temperatura 13 me 13. parece, ¿no? 313. Ajá. Y de ahí ya multiplica el 2 y divide 273. A ver, por acá si me ayudan con la operación, sería 373 por 2 entre 273. A ver, la misma computadora tiene una calculadora. Busquen ahí calculadora y les sale ahí para que hagan la operación. ¿Cuánto es aproximadamente? Usando mi nueva calculadora también. A ver, tendríamos 373 por 2 entre 273. 2.73, ¿no? Sí, a ver, ¿me confirman? Sí, 2.73, excelente. Voy a encajar bien. Sí, 273. Entonces la respuesta ahí sería 273, ¿no? No hay una alternativa cercana, 213 es el más cercano. 273 debe ser. Vamos a ver, ponerlo, por ejemplo, un poquito. Al final la presión no es cuánto vale. Eh, Sería esa operación. 2,3. 373 por 2 entre 273. Que sale 273 me parece, ¿no? ¿Le salió 273? Acá Sí, falta, sí, sí sale, profesor. acá falta un 7. Ahora sí. 273. La respuesta sería la B. 273. Faltaba un 7. Bien, listo. Muy bien, todos han estado operando. Excelente, ¿ah? Ahora voy a guardar el chat también. Han estado participando. Bien, ahora sí tenemos un cilindro con tapa móvil. Eso quiere decir que el volumen va a cambiar. ¿Ya? Ya con este ejercicio terminamos. Hay bastantes cosas por ver. Ya eso sí lo voy a dejar para que ustedes practiquen. La idea es la misma. ¿Ya? La idea es la misma para cada ejercicio. Solo recuerden que ese proceso isotérmico se elimina temperatura, isobárico. Eh, ¿Es mi internet o el del profesor? sí, a ver, por acá me están diciendo que es 373 por 2. Sí, es lo que hemos hecho. A ver, verifiquen en todo caso la operación. Verifiquen por acá me está diciendo Matías de que
la operación. ¿Cuánto sale esa operación, Matías? Me confirmas, por favor. En todo caso lo revisamos. Bien. Pregunta número 5. Ajá, 273 es lo que nos ha salido. Muy bien, Angelina también me está confirmando. 300, sí, 313. A ver, revísenlo. A ver, revísenlo en todo caso. Me confirman el valor, en todo caso, de la operación, por favor. Acá tenemos una masa de un gas de nitrógeno, ocupa un volumen de 10 litros a una presión. Ya, este no es, ese es el cilindro pistonera, tapa móvil, ¿no? Acá está. Dice, cuando la tapa se encuentra a 30 centímetros de la base, la presión es 5 atmósferas. ¿Qué sucede con la tapa si la presión aumenta en una atmósfera? O sea, acá nos están dando condiciones. La relación es la misma que hemos usado antes. Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Pablito, ¿no puede hacer eso? Si es que el volumen es lo que se menciona 30 centímetros, entonces el volumen 2 también va a estar en centímetros. Menciona así, ¿no, profe? Marcos, tienes razón. Ah, Por ahí pero va. como es volumen, ¿no? Por ahí va. Lo que pasa es que tenemos que analizar un poquito qué es un cilindro. ¿Ya? Vamos a analizar rápidamente qué es un cilindro. No, de veras, el volumen. Un cilindro es como una especie de jeringa. Ustedes han visto cómo es una jeringa, ¿no? Una jeringa es un cilindrito, ¿correcto? Y que tiene una tapita, ¿no? El cual ahí ponen en la sustancia que van a inocular en la persona. Entonces, esa jeringa que tiene adentro esa tapita negra, ¿no? Como si, para poder inyectar, esa tapita negra, vamos a decir que nosotros que es el pistón. Y el cilindro es la base. Este cilindro, ya lo voy a poner de color rojo, más o menos es así. Y la aguja está por acá, y acá está la jeringa, la parte de la jeringa. Nosotros consideramos solamente esta parte, porque es un gas. Entonces, este de acá puede moverse, pero dice que está a una altura, ojo, a una altura de 30 centímetros. ¿Ya? 30 centímetros de la base. Esta tiene una base que es un círculo. ¿Ya? Esta base no se nota desde acá porque estamos viendo de costado, pero si lo vemos desde arriba es un círculo. El área es un círculo. Sabemos que es un círculo. Vamos a poner un área A. ¿Ya? Que tenga un área, tierra cuadrada. Ahora, cuando la tapa se encuentra a 30 centímetros, tiene esto, ¿no? Dice, ¿qué sucede cuando la tapas, si la presión aumenta en una atmósfera? Eso quiere decir que acá tiene una presión, vamos a llamarle presión 1. Esta presión, ¿ya? ¿Cuánto es la presión inicial? 5 atmósferas, ¿no? 5 atmósferas, 5 atm. ¿Qué pasa ahora si a esa presión la vamos a aumentar? ¿Qué pasa si esa presión ahora la aumentamos en una atmósfera? Esto va a estar mucho más pequeño, supone, ¿no? Estás aumentando la presión. Entonces acá, si era 5 más 1, ¿cuánto tendríamos ahora? A este le sumamos 1, más 1, tendríamos ahora 6, ¿no? 6 atmósferas, como segunda presión, porque dice que se aumenta en 1. Si la presión aumenta en una atmósfera, aumenta en una atmósfera. Entonces, esta altura ya no va a ser la misma, esta altura será otra, no sabemos cuánto vale. El área no va a cambiar, el cilindro no va a cambiar de área, sigue siendo la misma área, el círculo. Y el volumen de un cilindro se calcula como el área de la base por la altura. Y acá su volumen sería el área de la base por X. Estamos. Listo. ¿Nos dan algún dato más? Nos dan presión, volumen, temperatura. Temperatura no hay, ¿no? Cuando la tapa no dice nada de temperatura, entonces vamos a asumir que la temperatura pues debe ser constante. El proceso isotérmico, porque no me dan dato de temperatura. Tendríamos presión 1, volumen 1. Entonces presión 1 es 5 por volumen 1, que vendría a ser A por 30. Debe ser igual al volumen 2, en este caso la presión 2, que es 6, por el volumen que es AX. Entonces, ¿qué pasó? A ver, el área se elimina, no era necesario saber el área. Sexta podemos sacar por acá, nos queda un 5. Y 5 por 5 nos sale ¿cuánto? 25. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esta altura? ¿Qué pasó con esa altura? Si el inicio era 30 y ahora tenemos 35. A ver, teníamos 30 al inicio y ahora tenemos 35. ¿Qué pasó? Ajá, muy bien, por acá me Ha disminuido Disminuye. 5 centímetros.
5 centímetros. 5 centímetros. O sea, la respuesta sería la B. La respuesta sería la B. Baja en 5 centímetros. Correcto. Muy bien. Por acá también Divina Grosso también me ha contestado. Muy bien, Divina. Excelente. Mario Rodríguez también. Mario Rodríguez. Y tengo Fabián Cajarinca. Muy bien. Excelente. No hay más participaciones, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar aquí porque ya ahora el tiempo es cortísimo. Entre pasar la lista de asistencia y poner la oración nos queda muy poco tiempo para la clase, pero tenemos que hacerlo. Ya, les estoy dejando ahí más ejercicios para que practiquen y tareas sí va a ser como siempre 5 ejercicios que lo voy a dejar en PyDia para que ustedes puedan resolver de lo que estamos viendo. Voy a ponerles nota mayor a aquellos que hagan sus gráficas de este tipo. A ver, voy a pasarles esto. Un minutito más, nomás antes de Profe, una pregunta. ¿Los cuadros que usted está dejando en las tareas, es a mano o por computadora? Bueno, todos ustedes para poder ingresar tienen que usar la computadora. Yo voy a pedir por favor que calcen en la misma computadora. Es fácil, no es nada complicado. Es sencillo, inclusive la clase pasada creó un programa para hacer mapa. El mapa no le pedí, ¿no? Bueno, si le pedí mapas, hay un programita para hacer mapas. Y esto de acá, por ejemplo, esto que te pide dibuja, hazlo con Excel. Sale súper rápido la gráfica con Excel. No es nada difícil. Busquen cómo hacer gráficas con Excel y hacen una grafiquita con Excel de esto, por ejemplo, y lo pegan en su Word. Sí, es fácil. Ni siquiera tienes que estar dibujando. No, nada. Lo haces en el Excel, sale tu dibujito, lo copias en el Word y ya está. Te ahorras tiempo, te ahorras, bueno, y también la presentación cambia cuando ustedes lo hacen. La idea es que tenemos que tratar de buscar un poquito más cómo hacerlo, ¿ya? Bueno, ya me ganó el tiempo, el profesor ya está esperando. En todo caso, la próxima clase les explico un poquito más del Excel, ¿ya? Cómo manejar con Excel esto. Antes de pasar el tema, les enseño cómo trabajar el Excel, porque de verdad es bien sencillo, bien sencillo. Van a demorarse menos con el Excel que haciéndolo a mano, de verdad. Salen menos minutos para hacerlo con Excel. Las gráficas, lo demás sí lo pueden hacer con el Word mismo, no hay problema con esa parte, las dos operaciones. Bien, jóvenes, nos quedamos acá. Muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima clase. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Nuevamente bienvenidos, chicos. Vamos a grabar la segunda parte de propiedades de los gases ideales, teoría cinética molecular. Ya habíamos visto un poquito de desempeños, ¿no? El modelo de gas ideal. A ver, quiero que me digan quiénes recuerdan qué características tenía el gas ideal. Usábamos un simulador, si ustedes se acuerdan, ¿no? Hay un simulador y analizamos las partículas. ¿Qué pasaba con esas partículas? ¿Quién me puede decir cuáles eran las características de ese movimiento, de esas partículas? A ver, pueden habilitar su audio. Voy a considerar los que están con cámara, ojo, y están participando. ¿Ya? A ver. ¿Qué recuerdan de la clase pasada que vimos del simulador? Ya, por acá me dicen que se mueven. Ya, tiene movimiento. Alejandra. La presión. Correcto, muy bien, la presión, Nicolás. Excelente. Nicolás Ramos. ¿Y cómo se originaba esa presión en el recipiente? ¿Cómo es que ese recipiente tenía o podía percibir la presión? ¿Qué originaba esa presión? El movimiento de las partículas. El movimiento de las partículas dentro del objeto. Ya, muy bien, el movimiento de las partículas dentro del objeto. Pero ese movimiento era un movimiento ¿de qué tipo? ¿Estaban por movimiento de un tramo o se movían constantemente? ¿Qué pasaba con ese movimiento? ¿Cómo era? Se movían según la temperatura. Según la temperatura, ¿no? Si la temperatura aumentaba, el movimiento aumentaba rápido, ¿no? Uh-huh. Y esas moléculas iban infinitamente o chocaban con el recipiente. Chocaban, ¿no? Se dice que es un choque plástico cuando las partículas, cuando chocan, se quedan adheridas, como la plastilina, que viene plástico, se queda pegado. Y si ese choque elástico, cuando estas rebotan, como la bolita de jazz rebota en el piso. ¿Qué tipo de choque era en el caso de las moléculas? ¿Un choque plástico o un choque elástico? Plástico. Plástico sería que se quede la molécula adherida ahí y ya no se pueda mover. Es elástico entonces. Elástico,
Muy bien. Un choque elástico. Son características de esas moléculas. Aquí la de muy bien. Choque elástico. Esa era una de las consideraciones. ¿Qué más se considera con respecto a ese gas ideal? ¿Algo más que recuerden ustedes del gas ideal? ¿Qué podemos decir de ese gas ideal? Lo que recuerdan de la semana pasada. Lo que recuerdan. ¿Alguien más recuerda algo de que vimos del simulador? A ver. Voy a ver si les puedo poner el simulador nuevamente. En este caso, lo que tendríamos, la teoría cinética, tenemos también, bueno, revisando lo anterior, ¿no? El gases se componen como moléculas cuyo tamaño es despreciable comparado con el total. Su masa de la molécula se considera prácticamente cero, pero el conjunto sí se le considera, ¿no? El conjunto sí se le toma como su masa del total. Las moléculas se mueven al azar, en líneas en todas direcciones, no sienten atracción entre ellas, como hemos dicho, todos los despreciamos. Son débiles esas fuerzas, ¿no? Salvo en la colisión, que ahí sí se considera porque eso pues incrementa la presión. Cuando las moléculas chocan, las colisiones son elásticas, como ya hemos visto, y la energía cinética promedio de la molécula proporciona la temperatura absoluta. Entonces, su energía cinética. ¿Qué es su energía cinética? Es la energía que tiene por velocidad. Y como la velocidad aumenta cuando aumenta la temperatura, su energía cinética también debe aumentar. ¿Ya? Esos puntos también los tenemos que tener claro. Ese es el simulador que hemos trabajado. ¿Cuáles son las variables de estado? A ver, ¿quién me puede decir, si habilita su micro, por favor? ¿Cuáles son las variables de estado? No todas ellas son variables de estado, solamente algunas de esas que están ahí son variables de estado. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las variables de estado? La velocidad, la temperatura. La Temperatura. temperatura, muy La bien. presión. La La presión. ¿Quién me dijo la presión? presión. ¿Quién me dijo la presión? Yo dije temperatura. Yo, profe Maffer. Que Maffer, yo no te veo, Maffer, pues así no vale. Pues. Siempre que yo busco a Maffer no la veo. Profe, yo dije temperatura, pero no prendí cámara por problemas de internet. Ya. No sé qué le pasa a Maffer, no quiere prender, muy tímida es. Bueno, ya, vamos a ver. ¿Quién fue? Fernando también, ¿no? Fernando. Si tienen problemas Sí, de conectividad, díganme. En todo caso, pueden escribir por el chat también. Ya, por acá me están diciendo también que es la presión. Perfecto, señorita. Excelente. La presión también es. La presión, Alexandra Jiménez. Perfecto, Alexandra también es en la pregunta anterior. Mía Lozano. Muy bien. Ya. Pues tendríamos, de estas cuatro, me han mencionado el volumen, la temperatura y la presión. ¿La cantidad de sustancias también será variable de estado? ¿Qué dicen ustedes? ¿También será o no? Creo que eso tendría que influir en la composición o en lo que vendría a ser el gas. Eso no influye, solo es creo que una variable, pero no de estado. Excelente, Leonardo. Ese tipo de participaciones me gustan, porque no solamente me dicen sí, no, sino que también me dicen su opinión. Y eso es muy bueno, yo eso lo considero más. Así se equivoquen, ¿ah? Pero lo que ha dicho Leonardo está excelente. Es justo lo que es en cuanto al problema, ¿no? Leonardo Ríos. Justamente es eso. Entonces, la cantidad de sustancias sí es una variable importante, pero no se le considera como variable de estado. Y cuando tenemos esas tres variables, solo manejamos estas tres variables con la sustancia, cantidad de sustancia como constante, ¿correcto? Se llaman procesos restringidos, que es lo que estamos estudiando ahora, que es el previo a termodinámica que vamos a ver de acá a un par de clases. Entonces, sí. Muy bien. Entonces, por acá, ¿ya? Esas son las tres variables de estado que vamos a trabajar. Bien. Ahora sí. Ahora sí, Maffer, ya, ahora sí. Tiene otra nota, pues, Maffer. Claro, ni hablar. Ahora sí, Maffer está participando. Esta es la gráfica que les había mencionado también, por ejemplo. Esta gráfica también te permite hacer el Excel. Estas dos gráficas yo les voy a enseñar a graficar la próxima semana y con eso sí acabamos este tema. Y por favor, vayan avanzando, vayan terminando en todo caso de tener su informe listo de la Feria de Ciencias. La próxima semana termino con este tema y la siguiente semana yo les voy a pedir, o sea, ya la próxima semana yo les voy a estar pidiendo que entreguen los tres productos que ustedes deben hacer. ¿Cuáles son los tres productos? Su cuaderno de campo, que ya debe estar completo,
Ahora les voy a dejar en Paideia, si no les he dejado, les voy a dejar en Paideia el cuaderno de campo para que ustedes ahí completen el Word. Debe estar sus diapositivas y debe estar su video de su exposición en Word, perdón, de su exposición en diapositivas. O sea, la exposición de diapositivas tiene que estar grabada. Entonces, son tres cosas que te voy a pedir ya la próxima semana, en transcurso de la próxima semana, para que ustedes lo vayan haciendo de esta a la otra y ya la presentación durante la clase. Y al azar, muy aparte de su video, al azar, algunos estudiantes yo llamaré, como ya tienen todo listo, les diré que expongan, ¿no? En la clase para ver, pues tendré algunos puntos para mejorar, si falta por ahí arreglar, ya van a tener entonces su primer producto final. ¿Y por qué digo su primer producto final de los 3 puntos, no? Porque puede ser perfectible. De repente por ahí podemos mejorar algunos puntos de su trabajo. De repente por ahí hay que darle una condición para que sea de repente mucho mejor el trabajo. Entonces, posiblemente se le pida una segunda entrega en este trimestre, porque ya es el último trimestre también para entregar los productos finales. Y eso les había hablado desde el trimestre pasado. Y supongo que ya deben haber ido avanzando. Entonces, la próxima semana terminamos con este tema. Ahí va a estar habilitado para las tres tareas por separado, lo voy a dejar para poder distinguirlo rápidamente. Uno que viene a ser el Word, que viene a ser su cuaderno de campo, que hoy día se lo voy a poner para que ya lo vayan viendo qué características tiene el Word. El segundo es la diapositiva, de sus criterios ustedes, sus diapositivas. Y el tercero es su pequeño video, igual, lo mismo, vayan viendo unos 3 minutos, 5 máximo, de 3 minutos, lo ideal 3 minutos, en lo cual ustedes expongan su trabajo. Ya, todo, eso sí para todo. Y al azar, de acá 2 semanas, de cada 2 semanas yo le voy a pedir que ustedes pues, expongan. Algunos, no van a exponer todo porque saben que el tiempo que tenemos es cortísimo. Algunos de repente van a exponer. ¿Bien? Los que están haciendo grupal, hacen grupal, no hay problema. Ya ustedes se dividen, de repente uno graba una partecita en su casa y la otra señorita graba otra partecita en su casa y uno de ustedes se pone de acuerdo para juntarlo, ¿no? O jóvenes, no sé, pueden ser los chicos, dos chicas o mixto, eso depende de cómo hayan formado su grupo. O si lo hacen individual, igual, individual lo pones, ¿ya? Pero tiene ciertas características el video. El video, por ejemplo, tiene que ser grabado en la parte posterior que tenga un fondo de un color. No sé qué color, de que tengas en tu casa una pared de un solo color. Puede ser rosado, azul, verde, amarillo, blanco, no sé, el que tengas. Y ahí vas a pegar encima tus papelógrafos, ¿ya? En el caso de la exposición. Ahora, si ustedes dominan y saben hacer su video con sus diapositivas, ya, o sea que será tu camarita abajo y tus diapositivas presentándose, lo haces así. Pero sea cual sea la forma, yo necesito ver. O sea, tú tienes que estar exponiendo. Si no puedes hacerlo con las diapositivas y tu camarita abajo ahí, lo haces con tus papelógrafos atrás en un fondo de un color y tu mesita, ¿no? Tu mesita ahí, una mesita que puede ser cualquier mesa, ustedes vean la mesa, lo ideal es eso que esté porque tiene que demostrar el experimento. Que es también lo que pide Eureka, ¿no? Una mesita con un mantelito limpio, lo que pido que esté nuevo, limpio, un mantelito limpio, tu box de color, y ahí explicas en 3 minutos el experimento, ¿no? Cómo es que lo vas a hacer, cómo estoy haciendo, el profesor trata de esto, cuáles son las partes, los materiales, cómo es que se ejecuta y tu producto final. ¿Ya? Eso tiene que estar en todo caso en el trabajo, ¿ya? Pues más o menos 3 minutos para su video, su Word, que tiene ese cuaderno de campo, sus diapositivas, que es la exposición básicamente de su trabajo, ¿no? Y al momento de la exposición, pues, preferiría, en la exposición que van a hacer en su casa, ese video preferiría que lo hagan con un fondo, como dije atrás, con un tríptico, 3 partes, ahí pones tus papelotes, 3 papelotes, 3 papelógrafos, y ahí pones tus dibujos, tus gráficos, tus puntos importantes, ¿no? Te voy a mostrar también en todo caso la próxima clase, si alcanza el tiempo, para ver un poquito más de eso, ¿ya? Bien, vamos a continuar porque si no el tiempo nos gana y no vamos a terminar haciendo la clase de hoy. Chicos, en todo caso me preguntan, yo les voy a ayudar la próxima clase con respecto al trabajo. Así, comandil. Comandil, pero lo hacen por separado, no hay problema. Lo que están haciendo grupal, cada uno hace su partecita en su casa, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo que sea Pepito, ya, yo soy Pepito, me toca a mí mi posición y he visto de repente lo que viene a ser ¿qué le puedo decir? De repente material orgánico, ¿no? Yo consigo hacer compostaje con material orgánico a partir de los desechos del cuy, ¿no? O pones su nombre científico, ya está. Entonces, ¿qué hago? Ya bueno, estamos viendo con eso compostaje. ¿Qué es compostaje? Un tipo de abono. Entonces, estamos viendo el abono,
Acá muestro, miren, cómo hemos hecho el proceso. Hemos agarrado botellitas de plástico, la hemos cortado, hemos puesto acá, hemos puesto el abono, en este caso viene a ser el compostaje. Hemos visto que hay un crecimiento en las plantitas, hemos medido con 1 centímetro cada día. Esas fotitos tienen que estar en el cuaderno de campo, ¿ya? Y en el otro, pues hemos puesto una plantita normal, igual, pero sin el compostaje. Hemos visto cuál es su crecimiento. Ambas deben crecer, pero el compostaje debería crecer más si seguimos la hipótesis, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar en el cuaderno de campo, hacen su exposición con los materiales que han utilizado en 3 minutos y presentan además sus diapositivas y ese video pues también lo tienen que presentar. Pero acá sería la próxima semana que les voy a dejar recién el trabajo, les estoy adelantando, ¿ya? Y tienen que estar con su mandilito, ¿no? Si no tienen mandil que les quede, ahí sí tendrían que usar el informe, que eso va a estar un poco más difícil, yo creo, ¿no? Lo que más sencillo es que usen el mandil encima, que creo que todos tienen mandil del año pasado. Entonces eso podría ayudarnos bastante. Bien, vamos a continuar entonces, vamos a continuar acá en el caso de Boyle, ya, acuérdense esto para todos los ejercicios, ya, esta es la reglita de oro, si te acuerdas esto ya te sale para todos estos ejercicios de tipo. Pavito, yo le digo, mira, pavito, ¿cómo es esto de pavito, profesor? ¿Qué me está diciendo? No es que sea pavito, no es eso, lo que te digo acá es para que te acuerdes la fórmula, mira, vas a poner acá P1, B1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2. Siempre la temperatura tiene que estar en unidad absoluta, siempre tiene que estar en Kelvin. Si te dan en Celsius, se le suma 273. No se vayan a olvidar de eso. Por favor, muchos se olvidan y sale otra respuesta y puede haber alternativa con esa respuesta que te sale. Y por favor, acuérdense de eso. Y a partir de esto eliminamos. Si estés en proceso isobárico es presión constante. Eliminas presión. O en este caso, Boyle-Mariotte, Boyle presión constante. ¿Ya? Perdón, Boyle es temperatura constante, temperatura se elimina, ¿ya? Si no dicen Charles presión constante. Si no dicen Gay-Lussac, volumen constante, se elimina volumen. Esta de acá es una regla importante, apúntalo por favor por alguna parte, ya apúntalo por una parte de tu cuadernito, porque esto sí tienes que acordarte para los ejercicios. Es importante que te acuerdes para los ejercicios, estos dos. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ah, a ver, Alexandra. Sí, todo lo que me mencionas, Alexandra, sí. Vayan, pero es de acá todavía a una semana haciendo buscar el trabajo. Pero ustedes ya les dije desde el trimestre pasado. Así que ya supongo que ya deben ir avanzando con su proyecto. Bien, el volumen, al aumentar la presión, pues acá observamos que en este caso la temperatura constante queda P por B, ¿no? Del pavito igual a pavito, si recordamos acá, pavito igual a pavito, ¿ya? Acá hemos eliminado la temperatura. La temperatura se va a temperatura y nos queda. Nos quedaría P por B igual a constante, ¿no? P por B igual a constante. ¿Ya está? Súper fácil. Presión 1, volumen 1 igual a presión 2, volumen 2. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Bien. Entonces ahí tenemos el ejercicio. Esto lo hemos hecho en la clase pasada. La gráfica que tenemos acá, que es una hipérbola equilátera, una de las ramas de hipérbola equilátera, a medida que aumenta la presión disminuye el volumen y viceversa. ¿Ya? Esto es lo que decía que podemos hacer en Excel, te dan estos datos en tabla y los pueden pasar a gráficas, como la que tenemos acá. Y pues bueno, tenemos en este caso un ejemplo desarrollado, ¿no? Vamos a ir a los ejercicios directamente. En el caso de Charles, la presión es constante. ¿Ya? La presión es constante. Para todo proceso restringido, mol es constante, pero además la presión es constante. Entonces, en caso de la presión, si tenemos nosotros otra vez pavito igual a pavito, y si la presión es constante, ¿qué va a pasar? Ya, profesor, pues, si la presión es constante, entonces se debería eliminar la presión. Si se elimina la presión, ¿qué te va a quedar? Te queda volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Eso es lo que debería quedarnos. ¿Ya? Eso debemos recordar para los ejercicios. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, ahí está justo. Volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. Y la gráfica es una línea recta, son magnitudes directamente proporcionales. Entonces sale una línea recta como gráfica. Ahí está. Ley de Gay-Lussac, en este caso de Gay-Lussac, el volumen es una constante. Mira, ahí está, volumen constante. Entonces, si es volumen constante, eliminamos de la fórmula y te queda P1T1 igual a presión 2, temperatura 2. Y la gráfica es una línea recta, directamente proporcionales. Recuérdense un poco aritmética. En aritmética llevaron magnitudes, directa e inversa han llevado.
¿Sí o no? No llevan magnitudes. ¿Sí? Ah, ya. Entonces ahí les enseño esta gráfica de repente, ¿no? Directa cuando el cociente es una constante y inversa cuando el producto es una constante. Ya, eso de ahí sí tenemos que tenerlo claro para los ejercicios. Ya está. Y esto, por favor, captura, lo pone en un lugar especial, ¿no? En el lugar que estés más concentrado en tu casa, pégalo, por favor, ¿ya? No sé dónde más se concentrarán, a ver. A ver, Diego, ¿dónde más te concentras en tu casa? Diego, ¿está Diego ahí? Ya está en otra parte, creo. Ya, a ver. En mi cuarto. Ah, ya, en su cuarto. Ya, perfecto, Diego, excelente. Pues ahí tienes, junto a los pósteres que tienes ahí de recordatorios, pegas este póster también, por favor, de lo que viene a ser la formalita de profesor restringido. O al costado de tu computadora, pues lo pones ahí, ¿ya? O captúrenlo, no sé, pero tiene que correrse de esto, ¿ya? Es un resumen de todo lo que tenemos acá en la clase. Mira, si la temperatura es constante, de pavito igual a pavito se elimina, ahí tenemos pavito igual a pavito, se elimina la temperatura y te queda P por B, ¿no? P por B igual a constante. Ahí está. Se elimina estos y te queda P por B. Si tenemos isobárico, eliminamos presión constante. Ahí está. Ley de Charles. Entonces, si se elimina la presión, te queda B sobre T es igual a una constante. O sea, B1T1 igual a B2T2. Si se va el volumen isocórico o isométrico, Gay-Lussac, ya, si se va el volumen, profe, fácil, ¿no? Presión entre temperatura, una constante. ¿Ya? Entonces, eso de ahí tienen que recordar para los ejercicios. ¿Ya? Se usa bastante. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? Esto ténganlo, por favor, ténganlo una partecita porque lo van a necesitar para todos los ejercicios que vienen después. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Ya lo tienen? Ya le tomé screenshot. Ya, perfecto. Ya con eso ya pueden hacer los ejercicios que vienen. Listo, vamos con el primero. Primera condición. Yo recuerdo bastante, bueno, ustedes están en la era TikTok, ¿no? Pero en mi caso, nosotros crecimos con el Facebook. Ya, con el Facebook. Antes de eso había inclusive otras redes sociales. Había me acuerdo ya desapareció, ya había un Hi-Fi, creo que era. Antes había otro todavía. Latin Chat creo que fue el primer chat que tuvimos. Pero bueno, en el Facebook aparece algo que se llama estados. No sé si en el TikTok también aparecerá estados. Pero bueno, aparece lo que eran estados. Y en física hablamos nosotros de estados termodinámicos. Estado termodinámico 1, estado termodinámico 2. ¿Cómo son esos estados, profesor? Dirán, ¿no? Por ejemplo, decían, mi estado estoy feliz. Estoy feliz, estoy triste, estoy con mi enamorado, enamorada, ya rompí, ya volví con él. Bueno, tenía un montón de estados, ¿sí? Un montón de estados. Pero ese no es su estado, está en ese momento. En este caso, para la termodinámica, sus estados vienen a ser las condiciones de las variables de estado. Y ustedes mismos me han dicho cuáles son esas variables de estado, ¿no? A ver, si me hacen recordar cuáles son las variables de estado. La presión, la temperatura y, muy bien, el volumen. Por acá por echarme un contestado. Excelente. Esas son las variables de estado. Y esta variable va a cambiar alguna de ellas. Pues se llaman variables. En este caso, un gas ideal dice que la temperatura inicial es T. Vamos a ponerle acá. Temperatura inicial T. ¿Ya? El volumen dice que sube. Y la presión dice que es P. Ya, ahora tenemos en la nueva presión, vamos a poner acá, presión en la condición de estado 2. Este 1 que le voy a poner abajo no es que se multiplica por 1, no, es para indicar que es el estado 1. Y este numerito 2 que voy a poner abajo no es que se multiplica por 2, sino es el estado 2, indicando que estas variables corresponden al estado 2. Nada más, no se está multiplicando por el número 2, en este caso. Ahora, ¿qué le vamos a poner? Bueno, nos dice que el volumen, no, perdón, dice si varía la presión a 4P. O sea, ya no es P, sino ahora es 4P. Dice, la temperatura ya no es T, sino la temperatura es 2T. ¿Y qué pasa con el volumen? No sé, profesor, eso tenemos que averiguar. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Pavito igual a pavito. Ahí está. Pavito 1 igual a pavito 2. Y se acabó el ejercicio. Súper facilito. Ya aquí es pura matemática. Sé que es un trome de matemática. Así que lo se saltó. Pues hay todo un repertorio de matemáticas. Reemplazamos. Presión 1 le ponemos P. Ahí está. Presión 1 le ponemos P. Volumen 1, V. Temperatura 1, T. Presión 2, 4P. Volumen 2. No conocemos, pues no sabemos cuánto volumen. Volumen 2. Y temperatura 2 sí conocemos y vale 2T.
Entonces de acá podemos simplificar, se elimina la presión, por acá se va la presión, la temperatura se va con la temperatura, sacas la mitad, te queda un numerito 2 y acá te queda un numerito 1. Este 2 que multiplica el V2, porque queremos el V2, pasa a otro miembro a dividir, o sea, te queda B medios, o a uno le ponen un medio, está bien, también puede ser un medio de V, lo mismo. ¿Y la mitad de 1 cuál es? A ver, no me digas ombligo, ¿eh? La mitad de 1 ¿cuánto sería? A ver, si tienes una unidad, un sol ya, la mitad de un sol ¿cuánto es? 0,5. 0,5. ¿Quién lo dijo, por favor, apellido? Albojar. Ajá, Diego, muy bien. Excelente. Entonces tenemos que ser 0,5. Tiene que ser 0,5. La respuesta es C. ¿Está bien? ¿Lo vieron? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Un momento, quiero revisar. A ver. Ya. ¿Hay alguna pregunta? Leonardo, ¿está claro? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, está claro, profe. Ya. A ver, Pascual, ¿está bien? María Fernanda. Fernando, ¿qué pasó, Fernando? Ya no te veo, Fernando. Tú participas bastante, Fernando. ¿Qué pasó? Profe, es que tengo problemas con internet. Ah, ya tienes problemas con internet. Wow. Sí, profe. Sí, eso es un poquito pesado, ese pasa. A ver, no hay preguntas entonces, ¿no? Fabel, ¿está todo bien? ¿Está todo claro? ¿Sí? Prendo la cámara y el Zoom se me Ah, dice ya, se te que bota. Ya, en por el chat pausa. sí no, pues por el chat, me contestó por el chat, ¿no? Porque sí participa bastante, perdón. A veces me extraña que no esté participando. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos con la siguiente. Igualito, otra vez, estado. Estado termodinámico 1 y estado termodinámico 2. Presión 1, así pones ahí tu tablita. Y si es constante, profesor, ¿qué hago? Lo pones que es constante y lo eliminas. Temperatura 1, volumen 1. Y acá pones igual, presión 2, temperatura 2, volumen 2. Ya tú escoges el orden. No, yo he puesto este orden, puede ser el que tú desees, pero que esas tres variables de estado tienen que estar. Bien, en el caso de este volumen nos dan en mililitros. Entonces vamos a fijarlo también en mililitros, no hay problema. Ya, 400 mililitros. Y acá nos dicen que la temperatura es 27. ¿Está bien que le ponga 27 nada más? ¿O algo le falta ese 27? Está en Celsius, ¿ah? Acá no parece que debería estar en Celsius. Cuando hay bolita es un 300 Kelvin, profesor. correcto, muy bien. Albujar, ¿no? Y Sí. mía también está. Perfecto. Ya está. Entonces acá tendríamos esto más 273 más 273 y ahí tendríamos que esto vendría a ser 300 K. Perfecto. 300. La presión, ¿cuánto es? Ah, 1 atm. Tengan cuidado en esto, muchos estudiantes le ponen ATM átomos. No, la presión no se mide en átomos, ¿ya? No es unidad de presión átomos. El ATM es atmósfera. ¿Y por qué se le llama atmósfera? Porque encima de nosotros tenemos una columna de aire que ejerce una presión. Y esa presión se llama presión atmosférica. Y esa presión en pascales, su equivalente, que es aproximadamente un bar en pascales, se le dice o se denomina presión atmosférica. Entonces, un bar equivale aproximadamente a una atmósfera. ¿Ya? En realidad es 101,3 kilopascales, pero bueno, aproximadamente una atmósfera. Entonces, ¿qué pasó acá? Dice, determine si se cuadruplica el volumen. Ah, se ha cuadruplicado el volumen. Ya no va a ser 400, sino 4 por 400. Si tú quieres, puedes multiplicar. No hay ningún problema, no me molesta. Pero como se va a simplificar, yo te sugiero que no. El otro nos dice que a igual presión. Ah, si es igual presión, entonces acá también lo mismo. Cuando es igual presión, puedes eliminar directo y escoges tú. Y nos piden cuál es esa nueva temperatura. Temperatura 2 no conocemos. Los reemplazamos. Ya sabemos cuál es cuál. Pavito 1. Pavito 1. Correcto. Es igual a Pavito 2. Ahí está. Esta formulita me la enseñó una señorita hace tiempo. Pero Pavito, no me la sabía. Pavito, ya está. Entonces por acá, la presión se puede eliminar porque es la misma, constante. ¿Ya? Volumen 1, ¿cuánto es volumen 1? 400, ¿no? Entonces ponemos acá 400, ¿correcto? Ponemos acá 400. Temperatura 1 nos salió 300. Y acá tenemos que se ha cuadruplicado 4 veces 400.
¿ya? Entre temperatura 2, que es lo que queremos. Desde acá, 400 se puede eliminar con 400. Multiplicamos en diagonal, ¿correcto? Y tendríamos que la temperatura 2 sería 1200. Pero tengan cuidado, ahí pueden caer, ¿ah? Pueden caer. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si acá no aparece K y aparece grados Celsius? Entonces, no acabaría ahí. Tendríamos que restarle 273, como hicimos el problema anterior. ¿Ya? Muy bien, preguntas hasta acá. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿Está bien? Hizo fácil, ¿no? Facilito. Formulita sabe todo. Bien, vamos con la pregunta número 3. ¿Listo? Entonces acá tenemos, eso sí quería recalcarles, este punto es importante. Botella de oxígeno, tómalo como balón. Los balones de oxígeno, ustedes saben en esta época de pandemia que muchas personas necesitan balones de oxígeno. Los balones de oxígeno son unos balones alargados de colores, de color verde. No sé si lo han visto. En las noticias de repente lo han visto. O algún familiar o algún amigo o pariente, puede ser que ustedes hayan visto ese balón. O si han visto los reportajes en los hospitales. Entonces, esos balones de oxígeno, yo te hago una pregunta. ¿Aumentan su volumen o disminuyen su volumen cuando ingresa el oxígeno como gas dentro del recipiente o cuando sale el oxígeno como gas? Varía sus dimensiones. ¿Se hace más grande Sí. el balón se hace más grande cuando ingresa el Ah, gas? no. ¿O se hace más No, chico profe. cuando sale gas? No. No, profe. ¿Como un globo? No, ¿no? No. ¿Qué podemos Solo, decir con respecto al solo hay volumen? presión. ¿Cómo es el Que volumen? es, Se mantiene. Se es fijo. mantiene. ¿Y cómo se le llama cuando se mantiene? Es Constante. Constante. constante, correcto. No te lo dice el ejercicio, mira, el ejercicio no te dice, pero se sobreentiende. Si estamos manejando un balón o una botella de oxígeno, esas botellas son de acero, o ese balón es de acero. Y esos balones de acero, pues son balones rígidos, como el que antes se tenía en casa, ¿no? A veces, no sé, supongo que ustedes habrán visto años atrás que el gas en casa, pues no era el gas natural, sino eran unos balones también que tenían propano y eso se conectaba a la cocina, o a la estufa, o donde ustedes estén trabajando, ¿no? Pero esos son balones que tampoco cambian su volumen. El volumen es constante. En este caso dice que 10 litros, ya, pero esos 10 litros van a ser constantes. Entonces se pueden eliminar, podemos eliminar así que no va a variar ese volumen. Cuando no tenga una variable, por lo general esa es constante en el proceso. Temperatura 1 dice que es 0 grados Celsius. A ver si me ayudan con esa operación, por favor. Es un rato un poco de controversia, no sé si la operación lo hayan hecho bien. Con su calculadora. Perdón. 0 más 273, eso te daría 273. Bueno, está súper fácil, profe. ¿Por qué pide ayuda si no está fácil? Ya, pero en este está fácil. En el que sigue, la temperatura, ¿cuánto es? Dice que es 40. A ver, ¿cuánto sería 40? Si me ayudan, 40 más 273. Eso ya no está tan fácil, ¿no? 40 más 273. A ver, 313. Ya, ustedes me lo corroboran, por favor. Esa es la temperatura en Kelvin. ¿Qué presión se tendría? A ver, si la presión inicial es 2 atmósferas por dato, 2 pascales, perdón, 2 pascales PA. Entonces, ¿cuánto será la presión? ¿Cuánto será la presión en 2? Es lo que me pregunto. ¿No? A ver, verifiquen por favor esas operaciones. Acá tendríamos entonces pavito igual a pavito, ¿no? B1, temperatura 1, igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Ya? Por acá entonces, ¿qué podemos eliminar? Bueno, presión la misma, volumen por lo mismo, podemos eliminar volumen, o si no reemplazan y se elimina igual. Se va. ¿Qué más se puede eliminar? Bueno, presión 1 tenemos, hay que reemplazarla. Presión 1 es 2 pascales, 2 pascales, 2 PA. Le pongo 2 nomás, ya, para no te confundes con la unidad. 2. Temperatura 1 es 273. A ver si me ayudan con las calculadoras, chicos. Ahora sí a la mano, ¿ah? Presión 2, no sabemos, es lo que queremos. Y temperatura 2 sería 373. 313, perdón. A ver, multipliquen 3713 por 2 entre 273. Creo que aquí va a salir 2.3. A ver, ¿cuánto sale? Ayuden por favor con esta operación.
En la computadora buscan calculadora y tienen una calculadora en la misma computadora. O esa podemos usar. 2 por 313 ¿ya? Entre 273. A ver, ¿cuánto sale? 626. 2.29. 2.29, ¿no? Ajá. Ya sí, está bien, porque estaba bien lo anterior. Sí, chicos, ahí por ahí me han dictado mal el curso anterior. Creo que lo voy a puesto mal. Este de acá es la respuesta. Está bien. Redondeado sería 2.3, ¿no? Por acá me dicen que la respuesta es 2.29, ¿no? Muy bien. 2.29. Diego Lozano, Diego Alonso, correcto. Agujar y Alessandra Jiménez. Perfecto. Sí, la respuesta entonces sería 2.29, que redondeado vendría a ser 2.3. ¿Está bien? Listo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Interrogantes? ¿Quejas? No, nada. Ya, listo. Pasamos a la siguiente. Siguiente preguntita. A ver. Ajá. Acá es donde algunos se confunden. Ese también el problema es interesante. En este caso el volumen varía porque es un cilindro pistón. Un cilindro pistón es como una... A ver, hicimos el año pasado. Ustedes estaban en segundo... No, no hicimos el año pasado. Este año vamos a hacer. Pero bueno, todos conocen, creo. Jeringas. ¿Sabes lo que son jeringas para inyectables? ¿Han visto las jeringas? Sí, Sí, ¿no? Sí. Jeringuita tiene una parte con una cavidad cilíndrica y dentro tiene una tapita negra con con un soporte que eso lo puedes hacer presión para poder inocular la sustancia líquida que va a una persona. Uf. Pero también lo puedes estirar, ¿correcto? O sea, varía su volumen dentro de ese recipiente cilindro pistón. Eso también pasa en los equipos que tenemos como los equipos hidráulicos, ¿no? O mecánicos que también tienen, ¿no? En caso de cilindro pistón. Pero vamos con el otro que es familiar para nosotros. Esto tómalo como un cilindrito. Si lo vemos desde arriba, es un círculo la base, ¿eh? Lo estamos viendo de costado. ¿Ya? Si la jeringa lo vemos de costado, más o menos lo veríamos así, ¿no? Donde acá estaría la aguja que va para inyectar y acá arriba iría el soporte, ¿no? Más o menos sería algo así. ¿Ya? Pero no, como es un gas, no necesitamos nosotros inocular nada. ¿Ya? Pero sí va a estar ejercida una fuerza, va a tener acá una fuerza. Hay una presión en todo caso. Acá hay una presión. Vamos a llamarle acá presión 1. ¿Qué pasa si esa presión se incrementa? ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye. Disminuye, muy bien. Ese volumen tiene que disminuir. Necesariamente se va a hacer mucho más chiquito. ¿Ya? ¿Quién me dijo la disminución? Leonardo, ¿no? Al bújar. Ah, Diego. Ya, perfecto. Entonces tenemos ahí justamente que ese volumen va a disminuir. ¿Ya? Ese volumen va a disminuir. Porque hay otra presión mayor. Vamos a llamarle presión 2. Esta alturita que tenemos acá, esta altura, ¿ya? Con respecto a esta, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? La altura, ya sabemos que el volumen que va a pasarle, ¿no? Pero la altura, esta altura era 30 centímetros. Esta altura es X. ¿Pero esa X es menor o mayor? Menor. Menor, correcto, menor. No nos dicen nada con respecto a la temperatura, así que vamos a asumir que la temperatura es constante. ¿Ya? La temperatura es constante. Si no, tendría que darnos el cambio de temperatura. Es un proceso isotérmico. ¿Ya? Temperatura constante. Vamos a aplicar acá pavito igual a pavito. Pavito 1 igual a pavito 2. ¿Ya? Recordar también que el área que está abajo es un círculo y esa área es constante. Y el volumen se calcula como el producto del área por la altura. Entonces acá, como la temperatura es constante, se va a temperatura, ¿correcto? Presión 1 nos dan de dato que vale 5 atmósferas, 5 atm, este es 5 atm, 5 atmósferas, ¿ya? Y dice que esa se aumenta la presión en una atmósfera, o sea que tengo que aumentarle 1. Si le aumento 1 más una atmósfera nos daría 6 atmósferas.
Acá tendríamos presión 1 que vale 5 por volumen 1 que vendría a ser el área por esa altura que vale 30 centímetros, por esa altura de 30, debe ser igual a las 6 atmósferas por el área, que es el producto de área por la altura te da el volumen. El área se simplifica, sacamos sexta y ese producto nos da 25. Eso quiere decir que ahora la altura va a ser 25 centímetros. Si este vale 25 centímetros y antes era 30 centímetros, ¿qué ha pasado? Sube 5, baja 5, sube 10, baja 120, sube 120. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, Mía Lozano nos dice que baja 5. Excelente. Baja 5. Ya chicos, lo vamos a dejar acá porque el tiempo que saben es cortísimo, pero tengo que seguir los protocolos que pide la institución de la asistencia. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias, Mafe, por por podernos dar un poquito de tu tiempo y tu imagen durante unos 5 minutos de tu cámara. ¿Ya? Gracias por lo demás que estuvieron toda la cámara prendida durante toda la clase. Gracias, Leonardo, gracias, Nicolás, gracias a todos. ¿Ya? Gracias, chicos. Nos vamos a encontrar la siguiente semana. ¿Ya? Que tengan un buen día. Voy a hacer la última captura de imagen. Adiós, profe. Gracias. Para acordarme quiénes quedan con la cámara hasta el final. Muy bien, no guerreros. Gracias, chicos.